Lo repito, Efesios 3, del 1 al 13. Efesios 3, conforme vayamos avanzando en el mensaje, vamos a estar leyendo los versículos de este capítulo. Hermanos, antes de empezar, yo quisiera recordarles un poquito, brevemente, de lo que hablamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Vamos a pasar aquí a algunas personas para que nos digan y nos refresquen la memoria a todos. ¿Quién es voluntario para pasar? La semana pasada terminamos el capítulo 2 de Efesios, pero desde el comienzo de Efesios, a través de todo el capítulo, vimos este Efesios dividido en dos partes. Los versículos del 1 al 11 nos enseñaron cómo Dios es el que hizo la paz con el hombre. Hubo una reconciliación de modo vertical cuando Dios se reconcilia con el hombre y Dios nos dice que somos salvos por gracia en fe. También vimos que la palabra del Señor nos dice en esos primeros 3 versículos, nos recuerda que éramos un pueblo separado de Dios. No teníamos ni parte ni suerte con el pueblo de Dios, con sus promesas que Él había hecho. Los versículos 4 al 7 nos recuerdan de nuestra salvación presente y futura. Luego vemos más adelante cómo Él habla de un misterio del cual Él se mantuvo oculto a través del tiempo, y de eso vamos a estar hablando un poquito más hoy en día. Pero ese misterio fue revelado y vemos cómo los gentiles vienen a ser parte del pueblo. Los gentiles son agregados al pueblo. Éramos gentiles separados, sin las promesas de Dios, y ahora podemos disfrutar de esas promesas. Y terminamos viendo el capítulo 2 de Efesios, viendo cómo Cristo es nuestra paz. Él es la paz que llena nuestros corazones cada vez. La piedra angular del fundamento de la iglesia. A ninguna otra persona, por lo menos en este tipo de manera, se le puede llamar la piedra angular. Jesucristo es el único que es nuestra piedra angular. Ahora vamos a introducirnos al capítulo 3 y más adelante, en unos instantes, vamos a estar leyendo unos versículos. El mensaje de esta mañana, hermanos, se titula Los propósitos de Dios siempre se cumplirán. ¿Lo cree usted? Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Cuando hablamos, hermanos, de cosas misteriosas, podemos decir que a veces ese plan de Dios específico para la vida de uno está un poquito misterioso, como oculto, como que no sabemos exactamente a dónde es que Dios nos va a llevar. Pero una cosa sabemos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Obviamente el plan más grande que tenía para la humanidad es salvar. La palabra del Señor nos dice que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el plan de salvación. Después de salvar a una persona, Dios desea su santificación. Jesucristo mismo oraba al Padre deseando y pidiéndole al Padre que los santificara por medio de la palabra, por medio de la verdad. Cuando hablamos de cosas misteriosas, hermanos, también podemos ver muchas otras cosas. Hoy día vamos a hablar mucho de este misterio, pero antes de hablar del misterio que habla el capítulo 3, vemos que hay cosas que existen, pero cuyas razones de existir permanecen ocultas para nosotros. No todo lo que hay en este mundo nosotros podemos darle una explicación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado del Triángulo de Bermuda? El Triángulo de Bermuda, se dice que en ese espacio, en ese triángulo que existe en el Caribe, en el mar Caribe, hay aproximadamente algunas 20 aviones o 50 barcos que atravesaron por ese triángulo, ese pedazo de mar, y fueron y desaparecieron sin ninguna explicación. No se sabe qué pasaron con esos aviones, con esos barcos. No hay explicación para ello. Hay un misterio allí. También ustedes han escuchado hablar de la pirámide de Giza. La pirámide de Giza es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y aún existe hoy en día. Pero los eruditos, los que estudian todas esas cosas, no saben cómo es que esta pirámide de 455 pies de altura fue construida sin ninguna máquina moderna, sin ningún helicóptero o ninguna máquina que pudiese subir esas alturas para llevar tan semejantes piedras inmensas, pesadas.
Hay muchas cosas que son misteriosas para nosotros, pero lo que no es misterio es que Dios siempre cumple sus propósitos en nuestras vidas. El Señor siempre los cumple. Entramos ahora, hermanos, en el capítulo último de doctrina dentro de Efesios. Sabemos que el libro de Efesios tiene 6 capítulos, pero el capítulo del 1, 2 y 3 son doctrina. Y eso es típico del apóstol Pablo. Cuando él escribe una carta, él empieza con doctrina y luego termina con práctica. Ya que entremos en el capítulo 4, 5 y 6, vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos da instrucciones prácticas, instrucciones del diario vivir que nosotros debemos de llevar a cabo. Pero aquí el capítulo 3 es el último capítulo dentro de Efesios que nos habla de doctrina, capítulo 1 al 3. Entonces vemos en nuestro folleto, en el programa, el inciso número 1 que habla de el propósito. Ahí en la primera línea en blanco va el propósito de Dios en Pablo y para su iglesia se cumple. Leamos los primeros 6 versículos del capítulo 3. Dice así. Ponga atención lo que escribe el apóstol Pablo. Dice: por esto o por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en oración, dice él. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. No es la primera vez que menciona el misterio, pero aquí lo va a indagar más, va a profundizar más. Versículo 4. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Versículo 6, es decir, que los no judíos, ese es el misterio, que los no judíos junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el misterio que el Evangelio vino a hacernos saber. En el capítulo 2 se recuerda que Pablo termina hablando de cómo el no judío, el gentil, estaba separado, pero había sido unido y era parte ahora de la iglesia. Entonces vemos el versículo 1 que el apóstol Pablo comienza diciendo: por esta causa, por esta causa. Pablo se arrodilla en oración por esa causa que él termina hablando en el versículo 2. Hermanos, él estaba preso en Roma cuando estaba escribiendo esto. Él no andaba libre, él estaba aprisionado en Roma, pero se consideraba aún en ese estado prisionero de Cristo. Cuando suceden cosas en nuestras vidas, hermanos, cuando pasan diferentes dificultades y situaciones en nuestra vida, que no, obviamente que no son causa del pecado, ¿verdad? Porque hay veces que pasamos dificultad porque uno mismo se lo buscó. Uno mismo tomó decisiones que no honraban a Dios y uno termina sufriendo. Pero si no estamos hablando de ese tipo de sufrimiento, hay otro sufrimiento que pasamos y cuando pasamos dificultad, debemos de saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Debemos de saber que Dios no permite la dificultad de nuestras vidas porque quiere vernos sufrir, porque quiere vernos llorar. Él sabe que para purificar el oro tiene que ser pasado por prueba. Y Él nos pasa por pruebas. Y Él lo hace en amor. Él no es un Dios, como dije, que está esperando mirar el sufrimiento en nosotros. Cuando sufrimos por esas situaciones, Dios está obrando algo en nuestras vidas. Y aun cuando hay situaciones que llegaron por pecado, si nos arrepentimos y venimos delante del Señor, Él nos perdona. E incluso usa el pecado que cometimos, no porque Él nos mandó a pecar, porque Dios no hace eso, pero Él usa el pecado de nuestras vidas para Él mismo glorificarse. Tenemos, hermanos, cada vez que pasamos por dificultades, debemos de tener una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna. Debemos de mirar las cosas por los lentes espirituales y preguntarle al Señor: ¿por qué me estás permitiendo pasar por esto?
¿Qué situación, qué aprendizaje quieres que yo obtenga por esto que estoy pasando? Romanos 8:28, hermanos, dice algo muy claro. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone algunas cosas, ¿verdad? Dice, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, Pablo, hermanos, estaba sufriendo para la gloria de Dios. Y él se recordaba seguramente lo que escribió en Romanos, o lo escribiría por causa de lo que estaba pasando, que Dios usa todas las cosas para su gloria. Todas las cosas las mueve el Señor para nuestro bien. Nuestro bien no quiere decir que nunca vamos a llorar, que nunca vamos a sufrir. Por nuestro bien es que Dios va a hacer algo a través de esa situación, a través de esa dificultad. Pablo estaba sufriendo para la gloria de Dios. ¿Qué tenía que ver Pablo con todo esto? La palabra del Señor nos dice claramente que él entendió el mandato de Dios y que él iba a ser el predicador llamado a los gentiles. En oración a Dios le sobrevino un éxtasis. Nos dice Hechos capítulo 22, y Dios le dijo a él, pero me dijo, él está contando lo que pasó, dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Él sabía que su llamado no era para los judíos, aunque él empezó predicando en Jerusalén, pero él terminó predicándole a los judíos porque el Señor así lo iba llevando. Él sufrió el predicar el evangelio en Jerusalén, y el Señor estaba permitiendo esas cosas para que él saliera a los gentiles, a predicar a los gentiles, para que el evangelio fuese expandido y otras personas escucharan el mensaje del evangelio. Pablo era preso por el bien de los no judíos o los gentiles. Y fíjese lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos 15 al 16. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese, ese es un tema muy frecuente cuando Pablo habla de su llamado. Él menciona la gracia de Dios. Él sabía que era por la gracia de Dios que él estaba haciendo lo que hacía. Y sigue diciendo, y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Él sabía que ese era su llamado. Él sabía que esa era la misión a la cual él tenía que seguir. Y Colosenses capítulo 1 versículos 24 al 25 dice así, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que faltó o lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor, de la iglesia llegó a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, al dar cumplimiento a la palabra de Dios. Él sabía su misión, él sabía, no tenía duda alguna de que Dios lo había llamado para predicar a los gentiles. Él era el predicador a los gentiles, y también Dios le dio, aparte de ese llamado, le dio a conocer este misterio. Pablo dice que se le había encomendado el plan de la gracia de Dios. Y no hay jactancia en Pablo, hermano. No está diciendo, no está levantando el cuello y dice, Dios me reveló a mí este plan de la gracia. Él simplemente está hablando un hecho. Por eso le dice a los Efesios en el capítulo 20 de Hechos, versículo 27, dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. En Hechos 20 le está hablando a la iglesia, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Él predicaba sin vacilar todo el consejo de los propósitos de Dios. Vemos el versículo 5 y 6 del capítulo 3 de Efesios, hermanos. Aquí vemos cómo el misterio que estuvo oculto, dice la palabra. Ya existía el misterio, hermanos. Esto de que el misterio estuvo oculto simplemente era que no fue revelado. Es como que algo existe debajo de esta mesa, pero nadie lo puede ver. Y cuando le quitamos el mantel, entonces podemos ver algo que ya existía, pero que estaba oculto. No es que Dios dijo, a ver, creo que voy a cambiar el plan. Creo que ahora voy a diseñar de unir a los gentiles juntamente con el pueblo judío que ha venido en fe a Cristo, y voy a hacer esto nuevo. No, este plan ya existía. Dios no tiene planes B, hermano. Nosotros podemos planear alguna cosa y decir, ese es el plan A, pero si me falla, voy ahora a ejecutar el plan B. Dios no tiene plan B.
Dios no se arrepiente de cosas que Él hace, no cambia sus planes. Él es siempre el mismo para siempre. Ya existía este misterio, nada más que no había sido revelado. Y vemos que aún en el Antiguo Testamento habían pistas de esto. ¿Vemos una pista? ¿Están de acuerdo? Vemos a Génesis 12, versículo 3. Génesis 12, 3 dice: bendeciré a los que te bendigan. Hablando a quién? A Abraham y a su descendencia. Y maldeciré a los que te maldigan. Y dijo, Dios le dio esa promesa: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de Israel. ¿Así dice? De la tierra. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por esa promesa que Dios hizo para con Abraham. Pero ahora el Espíritu lo revela. Ahora el Espíritu revela que los gentiles seríamos coherederos juntamente con el pueblo de Dios que recibió las promesas, beneficiarios de la misma herencia juntamente con ellos, miembros del mismo cuerpo. Recuerda la semana pasada cómo hablábamos de que incluso a nosotros que no éramos judíos o que no somos judíos, que somos gentiles, nos llamaban incircuncisos, una ofensa. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Eso es lo que nos llamaban a nosotros. Pero ahora nosotros venimos a ser parte, coherederos con Dios, de las promesas de Dios, coherederos con Jesucristo, participantes de la promesa en Cristo. Por eso Gálatas capítulo 3 versículos 8, 14 y 16 dicen así: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham y le dijo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hay algo que habla de esto en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando fuimos sellados por el Espíritu. Capítulo de Efesios, primer capítulo. Versículo 16 ahora dice: ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura nos dice: y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, la Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender un solo, que es Cristo. Es por eso que nosotros hemos venido a heredar esas promesas en Cristo, a través de Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Sin Cristo personas pueden tener mucho dinero en el banco, disfrutar de muy buena salud y tener toda a su disposición, pero les falta la bendición más grande que existe. Hermanos, si tú no tienes una cuenta de banco muy llena de dinero, a lo mejor ni siquiera tienes una cuenta de banco. A lo mejor estás pensando cómo vas a suplir la necesidad de tu familia esa semana que viene. A lo mejor estás pensando en otras necesidades que tengas. Pero ¿sabes tú que tú eres rico en el Señor? Si tú eres un hijo de Dios, tú has venido por fe a Jesucristo, tú eres un hijo de Dios. Y eres una persona rica en Cristo. Has obtenido la herencia más grande, de la cual ya disfruta, porque no es una herencia que como las herencias normales, ¿verdad? Que bueno, cuando me toque la herencia, ya que se mueran mis padres, entonces yo voy a disfrutar de eso. No, estamos disfrutando de esa herencia ya. Dios, hermanos, cumple sus propósitos en nuestras vidas. Pablo tenía una convicción de que Dios lo había llamado a los gentiles. Por eso decía: yo ya no vivo, sino ahora que Cristo vive en mí. Él ya había muerto, hermanos. Él tenía otros planes. Era un fariseo de esos de hueso colorado. Un fariseo que no lo movían. Él estaba siempre haciendo lo que la ley le decía. Él era muy bueno, no era perfecto, pero si yo creo que de entre todas las personas fariseas de su tiempo, yo creo que era una persona que era muy apegado a la ley. Pero Pablo tenía esa convicción que lo había llamado a los gentiles, y ya sus planes que habían quedado deshechos. Él ya no vivía, él estaba muerto para sí mismo, ahora vivía, pero vivía para Cristo Jesús. Pablo era un fariseo, hermanos, y él deseaba guardar la pureza del judaísmo. Y cuando vienen estos loquitos del camino que andaban siguiendo a Jesucristo,
que andaban predicando de Jesucristo, esas personas les llamaban los del camino, el camino. Y él quería guardar la pureza del judaísmo, y cuando vio que venían aquellos del camino, él miró una amenaza para el judaísmo. ¿Y cómo respondió? Hermanos, Pablo consintió en matar a los cristianos. Este Pablo, antes se llamaba Saulo. Saulo consintió en la muerte de cristianos. La palabra de Dios nos relata en el libro de Hechos, cuando se relata cuando apedrearon a Esteban, que las ropas de Esteban las aventaron a los pies de un Saulo. Él estaba presente. Pablo odiaba a los cristianos. Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos, dice la palabra. O sea, ¿usted se recuerda de esas caricaturas? Bueno, yo sí. Esas caricaturas de un toro que está respirando, y cuando respira de la nariz le sale como humo de tan enojado que está, porque hay alguien allá de lejos que lo está ¿cómo se dice? Toreando de lejos, y ese hasta los ojos rojos se le ponen, y está respirando. Cuando dice la palabra del Señor que Pablo o Saulo respiraba amenazas contra los cristianos, yo me imagino así. Me lo imagino como un toro con sus ojos rojos y con la nariz respirando, y le sale humo de tan enojado que está. Él odiaba a los cristianos. En Hechos 9 nos dice, hermanos, si usted quiere leerlo en su casa, apuntarlo, Hechos 9, usted va a ver el relato de cómo Dios cambia a ese Saulo, lo cambia a Pablo. En ese capítulo Hechos 9 de Hechos, vemos cómo Pablo se dirigía hacia Damasco. Y cuando él iba en Damasco, algunos dicen que iba en el caballo. No sabemos, la palabra del Señor nos dice que a lo mejor andaba en un burro, a lo mejor andaba en un camello, a lo mejor iba caminando para darle un poquito de descanso a la bestia que traía. Lo más probable es que sí era un caballo, es lo más probable. Pero dice la palabra del Señor que cuando él iba camino a Damasco, una luz resplandeciente apareció en el cielo, que cuando él la miró, él cayó. Se cayó del caballo, o se cayó del burro, o del camello, o se cayó a sus rodillas porque andaba caminando, no lo sabemos. Pero en la presencia del Señor, él cayó. Y sus palabras al Señor dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Saulo escuchó estas palabras de parte del Señor, que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunta. Soy Jesús, a quien tú persigues. Él iba respirando amenazas contra los cristianos, iba rumbo a Damasco con cartas ya de los oficiales, de las autoridades, porque él iba a ir a sacar a cristianos hasta de sus casas para llevarlos aprisionados, porque decían que seguían a Jesús, porque eran los del camino. Jesús le dice después que entre a la ciudad. Y Pablo dice la palabra que estuvo ciego por 3 días en ayuno completo. Entonces el Señor se le aparece a Ananías y le dice que vaya y ore por Pablo. Una persona que se llama Ananías le dice: ve y ora por Pablo. Pero él dice: no, ¿cómo voy a orar por Pablo? Esa es una persona que respira amenazas. Si me le presento, lo primero que va a hacer, me va a agarrar y me va a arrestar y me va a llevar aprisionado. Pero vemos Hechos 9, 13 al 15, que dice de esta manera: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Un asesino, Dios lo llama, lo cambia completamente, que hasta el nombre lo cambia de Saúl a Pablo y lo usa para sus propósitos. Este hombre jamás imaginó que Dios lo iba a llamar a los gentiles, que lo iba a llamar a predicar la palabra. Pero Dios hizo ese cambio en esa persona. ¿No podrá hacer Dios lo mismo con nosotros? No importa lo que haya sido nuestro pasado, el Señor nos ha llamado
Nos ha llamado a su redil, nos ha llamado para que tengamos fe en Jesucristo, para que podamos ser salvos. Y el Señor puede convertir de un asesino un instrumento para su gloria, para servir y predicarle a Él. Yo no quería ser pastor. Ese no era mi plan. Yo desde muy joven yo sentía que el Señor me estaba llamando, pero yo siempre resistía al llamado de Dios. Me parecía un Jonás. Yo tenía otros planes muy diferentes. Yo dije desde joven, yo voy a estudiar, me voy a convertir en un ejecutivo, voy a ascender los diferentes niveles de las compañías, voy a tener mucho dinero, voy a dar suficiente tener suficiente para mantener a mi familia. Y lo pude lograr, hermanos. Fui a la universidad, agarré mi licenciatura, mi maestría en administración de empresas. Empecé a trabajar, Dios me empezó a bendecir en eso, pero yo andaba fuera de la voluntad de Dios. Yo andaba ignorando el que Dios me estaba llamando a ser pastor. Y no me malentienda, yo amo lo que hago ahora, pero es Dios el que puso ese deseo en mi vida. Ese no era mi deseo antes. Yo quería ser ese ejecutivo y Dios me estaba bendiciendo, estaba subiendo, y llegó el momento cuando estaba yo tranquilo, ya iba como cuando usted va al norte de California y que tiene la pista abierta y va a una velocidad fuerte sin ningún estorbo, y usted va muy tranquilo, ni siquiera tranquilo. Yo estaba de esa manera hasta que el Señor me saca el tapete de debajo de los pies. Y de repente me doy cuenta que yo iba transitando para aquel rumbo y volteo a ver mi carro y ya anda sin llantas. Estoy hablando de una manera figurativa. El Señor le quita las llantas a mi carro, le quita el empuje al plan que yo tenía para mi vida, y me llama al ministerio. Otra vez me llama al ministerio. Yo sabía, hermanos, que yo iba a hacer lo que yo quería hacer. Yo pensaba que sabía que yo iba a hacer lo que quería hacer, pero el Señor me cambia de dirección. Llegaron un tiempo difícil en la que yo no tuve trabajo por 8 meses. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Tenía una casa que acabamos de refinanciar, habíamos invertido mucho dinero en la casa. La acabamos de refinanciar a 15 años. Nos quedó el pago de $4,000 al mes. Y yo no tenía temor. $4,000 yo podía cubrir eso. Es más, mi esposa y yo habíamos hecho planes de que íbamos a pagar la casa en algunos 3-4 años. La íbamos a acabar de pagar completa. Ese era mi plan. Y el Señor me quita la fuente de ingreso que tenía. Y en esos 8 meses que yo estuve sin trabajo, cuando comenzaron esos 8 meses, dije, no hay problema. Me levanté el cuello, dije, tengo mi educación, tengo mi experiencia, en cualquier lado caigo parado. Ese era mi pensar. Yo no sabía que el Señor me iba a pasar a través de un tiempo de 8 meses sin trabajo. Hermanos, y yo trabajaba, cuando yo ya no estaba trabajando, me empezaron a mandar unemployment, ¿verdad? Y el unemployment te dan, creo que son $450 el máximo a la semana. Y yo decía, ¿ahora cómo lo voy a hacer? Porque pues ese dinero yo lo ganaba en un día, hasta más de eso. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pero el Señor es fiel. El Señor cumple sus propósitos en la vida de los que le siguen, en la vida de los que le aman. No nos hizo falta, hermanos. Llegamos a una iglesia donde todos los martes y los jueves daban comida. Y de ser un ejecutivo, de ser yo que el pago de la hipoteca era cualquier cosa, estaba en línea esperando que nos dieran comida. Mis hijas pudieron comprobar que el Señor estaba obrando, hermanos, porque
en ese tiempo que yo estuve sin trabajo, en la alacena no cabía la comida. El refrigerador estaba repleto de comida. El Señor nos enseñó que no era yo el que yo sostenía a mi familia. No era yo el que traía la comida a la casa, era Él que nos suplía todos los días. Era Él. Nunca tuve que pedir prestado, hermanos. Fíjese, yo tengo una licencia y no estoy haciendo promoción, hermanos. Lo estoy diciendo por parte del testimonio. Yo tengo una licencia en bienes raíces y también soy prestamista de hipotecas. Pero en esos 8 meses fui a entrevistar por trabajos en corporaciones y salía yo, decía, pues, me fue bien en la entrevista, seguramente ahorita me van a llamar, y miraba el teléfono, ¿cuándo me van a llamar? ¿Cuándo me van a llamar? No me llamaban. Y ni una casa para vender, ningún cliente, ninguna hipoteca que refinanciar o una hipoteca nueva para un préstamo, nada. Se secó la fuente completamente. La fuente que yo pensaba que tenía, pero la fuente que viene del Señor nunca se secó. Nunca fallamos un pago de la casa. ¿Cómo le hicimos? Yo no sé cómo Dios le hizo, porque yo no hice nada. Pero Dios fue fiel a través, no tuvimos que robar. No hicimos eso. Pero Dios fue fiel, hermanos. El Señor nos enseñó que de Él dependemos, que Él es el que está en control, que Él va a cumplir sus propósitos. Después de esos 8 meses sale una posición dentro de la iglesia donde yo estaba. Y vimos el anuncio, hermanos, en una iglesia, y no es queja, pero obviamente un pastor que trabaja en una congregación así no se va a hacer rico del salario que le pagan. No es una queja. Gracias al Señor y gloria a Dios por lo que Él suple a través de ese trabajo. Pero no, lo miramos y pues me recordaba cuánto ganaba antes y miraba la posición en el ofrecimiento, cuánto pagaban, y yo miraba a mi esposa y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Aplico o no aplico? Pero esto no es suficiente. Yo apliqué. El pastor que estaba allí no quería darme el trabajo. El pastor principal no me lo quería dar. Él tenía otras personas a las que él quería, pero Dios movió toda la situación y terminé yo con ese trabajo. El Señor me suplió ese trabajo y aquí estamos para la gloria del Señor. Bueno, después del trabajo ahora vengo aquí, ¿verdad? Y el Señor ha sido fiel siempre. Dios cumple sus propósitos. Este Pablo pensaba que iba en dirección para allá, pero Dios le dijo, no es para allá, es para acá. Seamos sensibles a la voz del Señor y preguntémosle a Él, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero conocer tu voluntad. El Señor no está riéndose desde el cielo y dice, me está pidiendo que cuál es mi voluntad, no se la voy a revelar para que sufra. Dios no es así. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú solamente tienes que venir delante de Dios y preguntarle, que Él te revele, que Él te dirija. Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese versículo no es para que tú digas, ahora sí, tengo un genio en la lamparita, nada más tengo que tallar la lámpara y sale el genio y me va a dar lo que yo quiera. Eso no es. Primero dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú buscas el rostro de Dios, no solamente los domingos, si tú buscas el rostro del Señor todos los días, si lees la palabra todos los días, si oras todos los días y vienes delante del Señor, vas a encontrar que tu deleite es el Señor. Y el deleite en el Señor va a empezar a cambiar tu corazón. Porque la oración, hermanos, muchas personas la miran como que la oración es el momento de torcerle el brazo a Dios. Y entre más horas tú piensas, le estoy torciendo y le está doliendo más a Dios porque yo le estoy obligando a hacer lo que yo quiero. La oración no es eso. Nosotros no decretamos. Nosotros no declaramos. En el nombre de Jesús te declaro y decreto que van a venir finanzas sobre tu vida. ¿La Biblia dice eso? ¿Acaso yo tengo los hilitos que detienen al Dios títere desde el cielo para mover su voluntad como yo quiera? Yo decreto sanidad sobre tu vida en este mismo momento. Y la persona no se sana y a lo mejor hasta muere. Es que no tuvo fe, no tenía fe.
Hermanos, Dios es soberano. Es por eso que dependemos de Él. Es por eso que cuando venimos a Él le pedimos, le podemos pedir, pero tomamos el ejemplo de Jesucristo, del mismo Hijo de Dios, cuando Él decía, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, perdón, sea hecha tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no, que al final tu voluntad sea hecha. Eso es lo que decía Jesús. Pensaba este hombre, Saulo, que iba a terminar con los del camino, pero Dios lo cambió completamente. Dios también cumple sus propósitos en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ver ahora el regalo de la gracia de parte de Dios para Pablo. Los últimos versículos 7 al 13. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante, fíjese la actitud del corazón de Pablo. Soy el más insignificante de todos los creyentes. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Ahí es como que los poderes y autoridades en las regiones celestes. Ahorita vamos a explicar eso. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Versículos 7 al 9 nos habla de este regalo. Pablo sabía que era él un esclavo del evangelio, prisionero de Cristo. Esto no es algo que él escogió, es un regalo que recibió de Dios. Imagínense que usted le diga a Dios, te voy a dar un regalo, el que seas mi esclavo. Gloria al Señor por eso. Pero ese fue el regalo que recibió. Y al recibir esto, dice él usa la palabra regalo, usa la palabra algo que él me dio, usa la palabra gracia para enfatizar esto. Pablo reconoció, hermanos, que era la gracia de Dios que lo llamaba. Usted no se imagina a un Pablo, a un Saulo asesino. Es la última persona que usted se imaginaría que Dios lo iba a llamar a predicar el evangelio a los gentiles. Él sabía lo mismo, igual pensaba Saulo o Pablo. Por eso él se esforzaba en cumplir la misión. Pablo sabía que no era digno. Pablo sabía que el poder con que realizaba la labor venía de Dios. Y él se describe, hermanos, como el más insignificante de todos los creyentes. El más insignificante. Incluso primera de Pedro capítulo 1, él se dice, yo soy el peor de los pecadores. Por eso primera de Corintios capítulo 15 versículos 9 al 10 dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, decía Pablo, porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, con más esfuerzo. He trabajado más que ellos, dice, aunque no yo, sino la gracia. Otra vez menciona la gracia de Dios que está conmigo. Hermanos, 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 a 27, él mismo menciona que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, que Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, que Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo para que nadie se pueda jactar en su presencia. Yo no puedo, hermanos, yo dedico tiempo para estudiar este pasaje. Las hermanas Yajaira y Nancy siempre me están esperando todas las semanas para que yo les mande el mensaje ya terminado, puedan poner las escrituras aquí para poder crear el programa. A veces ellos se tardan porque yo estudio y no le doy la información más rápido como ellas desearían. Yo me esfuerzo por esto, hermanos, pero
yo no puedo hacer nada si no es Dios. Yo oro, yo le pido al Señor que en esta mañana ustedes reciban este mensaje que viene de Él, no viene de mí. Y ustedes están aquí en este día no siguiéndome a mí, no vienen a escucharme a mí, vienen a escuchar a Dios. El que haya venido aquí en esta mañana para escucharme a mí, lo siento por ustedes, porque yo no tengo nada que ofrecerles. Yo soy de lo necio de este mundo, yo soy de lo vil de este mundo, yo soy de lo menospreciado de este mundo, pero Él me escogió. Él me escogió para su gloria. Hermanos, porque la gloria siempre deberá de ser para Dios. Recordamos a Gedeón, ¿se recuerda la historia de Gedeón? Él tenía 32,000 hombres, incluso eran muy poquitos, aunque pareciera mucho. Dice la Biblia que él se enfrentaba a un ejército tan grande que era difícil de contar. Pero Gedeón, un israelita, tenía 32,000 hombres. Usted dice, pues con 32,000 hombres hago mucho. Era una multitud tan grande, mucho más grande que los 32,000. Pero este Gedeón, al tener esos 32,000, Dios le habla y le dice, son muchos. A lo mejor yo me imagino que Gedeón pensó, ¿cómo van a ser muchos? Necesito muchos más. Pero Dios le dice, son muchos. Y en ese momento Dios le dice que en la mañana cuando se levanten les dijera a todos que el que quiera irse a la casa que se vaya. Y de esos 32,000 se fueron 22,000 hombres y solamente le quedó un ejército de un tercio, 10,000 personas, 10,000 soldados para ir a pelear contra un ejército que no se podía contar. Y Dios le dice todavía, son muchos todavía. Y en ese momento le da instrucciones a Gedeón que los lleve a tomar agua en el río. Y le dice, los que se agachen hasta abajo para tomar el agua con su boca, esos mándalos a su casa. Pero los que agarren agua con la palma de su mano y la lleven a su boca, con esos yo libraré al pueblo de Israel. De esos 10,000 que fueron a tomar al arroyo, quedaron 300. 32,000 a 10,000, de esos 10,000 a 300. Y con eso el Señor libró al pueblo de Israel. Porque Él decía, no vaya a ser la gloria de ustedes. No se vayan a pensar que son ustedes. No se vaya a pensar David que él es el que prepara estos mensajes que no son tan buenos, ¿verdad? Pero que Él es el que prepara esto. No, la gloria siempre ha de ser de Dios solamente. El regalo de Dios para Pablo era inmerecido. Él dice, yo perseguí la iglesia, yo la maté y aún así Dios me llama. Él vivía, hermanos, abrazado a la cruz. Él tenía que estar viviendo constantemente recordando la cruz. Y vemos que el propósito de este regalo que Dios le hace a él es que la sabiduría de Dios en toda su grandeza se dé a conocer por medio de la iglesia. Dios ha hecho cosas grandes en la iglesia, de acuerdo a su eterno propósito. ¿Y a quién la iglesia le dará a conocer la sabiduría de Dios? Dice Pablo aquí en Efesios 3, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿A qué se refiere esto? Él está hablando de los ángeles. Nosotros como iglesia le damos a conocer a los ángeles este regalo de la gracia de Dios. Este misterio, hermanos, ni siquiera los ángeles lo conocían, se mantuvo oculto hasta para los ángeles. Y en su momento Dios lo reveló a través de Pablo. Los ángeles tampoco conocían de este misterio. Y dice Warren Wiersbe, dice, Pablo nos dice que los principados y las potestades también están involucrados en este gran secreto. Dios está educando a los ángeles por medio de la iglesia. Y cuando los ángeles miran cómo es que Dios vino y salvó a un grupo de personas y los llamó a ser parte de su iglesia, eso es un asombro para los ángeles. Ellos quedan asombrados por lo que Dios ha hecho. Incluso veamos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. Ahí también menciona algo de este tema. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. Esos profetas estuvieron diciendo,
¿Y cuándo vendrá a suceder esto? ¿Cuándo sucederá? A ellos, dice, se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, o sea, a la iglesia. Los profetas le estaban sirviendo a la iglesia. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y termina el versículo 12 diciendo: aún los mismos ángeles anhelaban contemplar esas cosas y anhelan contemplar las cosas que el Señor seguirá haciendo con su iglesia. Ellos nunca han experimentado el amor de la manera como lo hemos experimentado nosotros, el amor de Dios. Ellos nunca han sido redimidos por Dios, por Jesucristo. Entonces, al ver ellos la obra que Dios está haciendo en nosotros, ellos se maravillan. Los ángeles ahora conocen más sobre el amor de Dios porque lo miran manifestado el amor de Dios en nosotros, en la iglesia. Se menciona el propósito eterno de Dios en el versículo 11. Hermanos, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Se recuerda que así comienza el capítulo 1 de Efesios? Fuimos sellados con el Espíritu, fuimos predestinados para ser adoptados, fuimos escogidos, fuimos redimidos, somos coherederos, somos llamados hijos de Dios. Se nos dio vida espiritual. Por Cristo es que podemos llegar al Padre, dice la palabra, nos enseña la palabra. Y termina diciendo el versículo 13: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que esos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Los sufrimientos de Pablo fueron un honor para estos gentiles, porque fueron un beneficio para ellos. Entonces Pablo los anima a no perder el ánimo. Aún en sus prisiones, él anima a otros. Aún en las persecuciones que él estaba sufriendo, anima a otros. Aunque haya sido y fue apedreado, él anima a otros, porque él sabe que todo era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida también. Dios tiene un plan para tu vida. Y los propósitos de Dios se van a cumplir siempre en tu vida, hermano. Dios siempre va a cumplir tus propósitos. La decisión que tú haces es cuánto sufrimiento tú vas a llevar a cabo para llegar a ese plan. Esa es la pregunta. ¿Vas a someterte a Dios? ¿Le vas a obedecer a Él? ¿O vas a resistir su llamado? ¿Vas a resistir el plan que Dios tiene para ti? Esa es tu decisión. ¿Cuánto sufrimiento vas a tú permitir o cuánto sufrimiento vas a provocar tú a fin de que tú llegues a ese plan? Pero Dios lo va a cumplir. No te atrevas a jugar ajedrez contra Dios. ¿Conocen el ajedrez? Es un juego muy específico. Un juego que está diseñado de tal manera que tienes que pensar. A mí me maravilla cuando yo veo a jovencitos que juegan contra personas adultas, campeones mundiales en el ajedrez, y están así, están como despistados, mueven una pieza, le ponen el reloj y están despistados viendo otras cosas y siguen moviendo y le terminan ganando a esa otra persona rápido, así sin pensarlo. Bueno, Dios es mucho mejor para jugar ajedrez que esos jovencitos. Dios siempre te va a hacer jaque mate a ti, porque Dios siempre va a cumplir sus propósitos. La pregunta es: ¿vas a obedecerle para ir en línea directa hacia donde Él quiere que tú vayas? ¿O vas a estar dando vueltas? ¿Vas a irte por otros laberintos hasta llegar al propósito y sufrir en el proceso? Recordemos que la gracia de Dios es algo inmerecido para nosotros, hermanos. Que las situaciones que pasamos tienen un trasfondo espiritual. Recordemos que la gloria siempre va a ser para Dios. Puede que no conozcas el propósito, el plan de Dios para tu vida de manera clara y total. Y a veces eso nos causa un poquito de desesperación, pero sus propósitos en tu vida siempre se van a cumplir. Siempre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, porque sabemos, Padre, que tú y tus propósitos, Señor, siempre se cumplen a través de toda situación. No importa quién se oponga, tus propósitos siempre llegan a su cabalidad, Señor. Te damos gracias, Padre,
porque tú haces todas las cosas en nuestras vidas. Porque es por ti,